¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen querer saber tanto de ti? ¿Por qué hacen preguntas que te incomodan, que rozan lo personal, lo íntimo? Te han pedido información, detalles que podrían parecer inocentes, pero en el fondo sientes que algo no está bien, ¿verdad? Es como si hubiera un juego oculto, una intención que no logras descifrar del todo. Imagina por un momento que esa información que compartes sin pensar podría volverse en tu contra en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando esa persona utiliza lo que sabe para manipular, para controlar, para atacarte? Y lo peor es que tú fuiste quien, sin darte cuenta, le diste las armas. Pero, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo protegerte sin levantar sospechas, sin dar más de lo necesario? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la manera en que interactúas con los demás, especialmente si es una persona narcisista. Una técnica que pocos conocen, pero que es vital para mantener tu privacidad intacta. Pero cuidado, esta información no es para cualquiera. Antes de continuar, te preguntarás, ¿cómo lo sé? Existen estudios y filosofías que respaldan lo que voy a compartir. Desde la psicología moderna hasta las corrientes filosóficas más antiguas, todos coinciden en una cosa: la información que compartes puede ser tu mayor vulnerabilidad. Quédate, porque lo que vas a aprender te dará una ventaja que pocas personas tienen: la clave para poner límites y protegerte, sin que nadie se dé cuenta de lo que realmente estás haciendo. Empecemos. Primera cosa que no debes hacer o decir a un narcisista: compartir información. Cuando te enfrentas a un narcisista, compartir información personal puede convertirse en una peligrosa arma de doble filo. Aunque al principio puede parecer inofensivo o incluso reconfortante abrirte, pronto te darás cuenta de que cualquier detalle íntimo que reveles se usará en tu contra. De hecho, un narcisista recopila datos como si fuera un detective, con la única intención de manipularte cuando más le convenga. Por eso, la clave está en proteger tu privacidad a toda costa. ¿Alguna vez has sentido que alguien te pregunta cosas demasiado íntimas? Quizás te hace pensar, ¿por qué necesitas saber esto sobre mí? Esta es una táctica muy común entre los narcisistas que aparentan interés genuino para, en el futuro, usar lo que les has dicho como una herramienta para controlarte o lastimarte. Imagina que tu vida es como una partida de ajedrez. Cada detalle que revelas es como entregar una pieza al oponente. Un narcisista jugará contigo, recopilando información para usarte como un peón en su juego de manipulación. Mientras tanto, mientras más datos personales compartas, más poder le otorgas sobre ti. Marta, una joven madre, comenzó una amistad con una persona que parecía muy interesada en conocer todos los aspectos de su vida. Al principio, pensó que era alguien en quien podía confiar, así que compartió historias sobre sus problemas familiares y las dificultades que atravesaba con su expareja. Sin embargo, cuando tuvo un desacuerdo con esa amiga, se dio cuenta de lo peligroso que había sido abrirse tanto. Su amiga comenzó a difundir rumores y a usar cada confidencia como una manera de desacreditarla frente a los demás. Al final, Marta entendió que, con personas manipuladoras, compartir en exceso puede ser una sentencia. Tuvo que aprender de la manera más difícil a poner límites y, sobre todo, a mantener su información más privada bien protegida. La doctora Ramani Durvasula, experta en narcisismo, advierte que los narcisistas son hábiles para obtener información personal que luego usarán en tu contra cuando te sientas más vulnerable. Esto significa que, para un narcisista, todo lo que compartas es combustible que pueden emplear en cualquier momento, ya sea para controlarte emocionalmente o para manipular tu entorno social. Diversos estudios en psicología han demostrado que los narcisistas suelen establecer relaciones rápidas e intensas para obtener información íntima y crear una falsa sensación de cercanía. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Georgia reveló que las personas narcisistas tienen una capacidad especial para manipular a individuos empáticos, ya que detectan esta apertura y la usan para crear vínculos que les favorezcan. Por lo tanto, cuanto más compartas, más vulnerable te vuelves a sus estrategias manipuladoras. Para aquellos que ya han compartido información con un narcisista, puede parecer que el daño está hecho. Sin embargo, hay formas de recuperar el control. Un método efectivo es practicar la neutralidad emocional al interactuar con ellos. Por ejemplo, no ofrezcas detalles adicionales. Y cuando te enfrenten con preguntas incómodas, responde con otra pregunta.
como ¿por qué te interesa tanto saber eso? Esta técnica te ayuda a mantener el control de la conversación y evitar compartir más de lo necesario. Al final, la clave está en poner límites, y como dice el filósofo Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Aprender a decir no o a simplemente esquivar preguntas intrusivas es una señal de respeto hacia ti mismo y de sabiduría en las relaciones. Proteger tu información no es solo cuestión de privacidad, es un acto de amor propio. Segundo, tener miedo. El combustible secreto del narcisista. Cuando te enfrentas a un narcisista, hay algo crucial que nunca debes hacer: nunca demostrar miedo. El miedo es como gasolina para ellos, lo perciben, lo alimentan y lo utilizan para manipularte aún más. Por lo tanto, es vital no dejar que detecten esa emoción, aunque sentir miedo sea completamente natural. ¿Alguna vez has sentido que tu miedo era evidente ante alguien que solo parecía ganar más control sobre ti? El narcisista se nutre de esta emoción y, en consecuencia, buscará provocarla en ti constantemente. En lugar de verte como una persona vulnerable, te perciben como una fuente de energía. Por eso, es fundamental aprender a controlar tus reacciones y mantener una postura calmada y serena ante ellos. Imagina que estás en un barco durante una tormenta. Las olas son tus emociones, especialmente el miedo, que amenaza con hundir la nave. Sin embargo, si mantienes el control del timón, la tormenta puede pasar sin mayor daño. De la misma manera, frente a un narcisista, es vital no perder la calma. Es decir, aunque internamente puedas sentirte abrumado, tu actitud externa debe ser tan firme como una roca. Julia, una madre soltera de 2 niños, pasó años enfrentándose a un exmarido narcisista que constantemente buscaba intimidarla. Aunque al principio el miedo la paralizaba, poco a poco comprendió que cada vez que él percibía su miedo, se hacía más agresivo y controlador. Entonces, empezó a trabajar en su postura, adoptando una actitud fría y serena. Aunque seguía sintiendo temor, en lugar de mostrarlo, se centró en mantener su compostura. Finalmente, al no obtener la reacción deseada, su exmarido perdió el interés en manipularla de esa forma. Julia logró protegerse, además de salvaguardar la estabilidad emocional de sus hijos. Según la doctora Ramani Durvasula, experta en narcisismo, el miedo es una de las emociones que más explotan los narcisistas para establecer control y dominancia sobre los demás. De hecho, estudios han demostrado que los narcisistas tienen una habilidad casi instintiva para detectar el miedo en las personas, usándolo como una herramienta para manipular. Por eso, aprender a gestionar el miedo y no demostrarlo es esencial cuando se interactúa con una persona narcisista. Un estudio realizado por la Universidad de Ámsterdam demostró que los narcisistas grandiosos son particularmente eficaces en detectar el miedo en sus parejas y, como consecuencia, aumentan sus comportamientos intimidantes. Además, la investigación concluyó que las personas que muestran miedo son más propensas a ser víctimas de manipulación emocional y psicológica. Por lo tanto, cuanto más sereno y firme te mantengas, menos poder les darás para que te controlen. Sin embargo, en algunas situaciones, el miedo puede ser justificado. Si, por ejemplo, el narcisista muestra comportamientos agresivos o amenazas directas, lo mejor es priorizar tu seguridad y la de los tuyos. Por lo tanto, si estás frente a un narcisista violento, lo más sabio es cortar contacto y alejarte. De hecho, el contacto cero es una de las estrategias más recomendadas en estos casos. Una técnica psicológica muy útil para enfrentar a un narcisista es la estrategia de la roca gris. Esta técnica consiste en volverte lo más aburrido posible, sin ofrecer reacciones emocionales ni información valiosa que puedan usar en tu contra. Al final, la falta de reacciones disminuye su interés en seguir manipulándote. Por eso, esta estrategia es muy efectiva para neutralizar el poder del narcisista. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Por lo tanto, no permitas que el narcisista se alimente de tu miedo. Mantén la calma, establece límites firmes y recuerda que tu seguridad, tanto física como emocional, siempre debe ser tu prioridad. Si te está gustando el video, deja tu apreciado like. Esto nos motiva para seguir creando más videos como este y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Continuemos. La tercera cosa que no debes hacer o decir con un narcisista es consentir o permitir que te critiquen, te mientan o te engañen.
El problema con los narcisistas es que su manipulación es constante y sutil. Te critican, te mienten o te engañan, todo con el propósito de controlarte y alimentarse de tus reacciones emocionales. Si caes en el error de enfrentarte a ellos directamente, les das lo que quieren, combustible para su ego. La clave para sobrevivir a estas dinámicas consiste en evitar a toda costa reaccionar, ya que, en lugar de resolver el problema, les das más poder sobre ti. Ahora bien, ¿alguna vez te has sentido atrapado en una relación donde parece que no importa lo que hagas, siempre termina mal? ¿Te encuentras preguntándote cómo responder a las constantes críticas o mentiras de una persona? Si te has relacionado con un narcisista, seguramente conoces ese ciclo emocional agotador. Sin embargo, ¿sabías que no siempre enfrentarlos es la solución? Relacionarse con un narcisista es como estar en un campo minado emocional. Imagina que estás caminando por ese campo y cada vez que das un paso en falso, ellos logran una explosión de emociones en ti, justo lo que buscan. Sus críticas, mentiras y manipulaciones no son accidentes. Por el contrario, son armas diseñadas para hacerte reaccionar. Por lo tanto, si caes en su juego y te enojas o intentas confrontarlos, solo les das más munición para seguir adelante. Por ejemplo, Ana estuvo en una relación tóxica con un narcisista durante años. Cada vez que discutían, él la criticaba despiadadamente, la hacía dudar de sí misma con mentiras. Y si ella reaccionaba, él parecía disfrutarlo. Finalmente, cuando decidió cortar todo contacto, experimentó un alivio inmediato. Tal como explica la terapeuta Shannon Thomas, el contacto cero no solo es sanador, sino casi milagroso. Te permite romper el ciclo de abuso y recuperarte por completo. Los estudios lo confirman. Un artículo publicado en The Journal of Clinical Psychology indica que las personas que se alejan de las relaciones narcisistas experimentan mejoras significativas en su salud mental. En consecuencia, aplicar contacto cero no es solo una cuestión de supervivencia emocional, sino una estrategia respaldada por investigaciones que muestran cómo esta distancia puede ayudar a romper el vínculo traumático. Sin embargo, en situaciones donde el contacto cero no es una opción, como en relaciones familiares o laborales, la técnica de la piedra gris es esencial. ¿Qué significa esto? Simplemente volverte emocionalmente indiferente. Si el narcisista no puede sacar una reacción de ti, pierde el control sobre la situación. De esta manera, en lugar de enfrentarlo, te vuelves una roca imperturbable que no le ofrece el combustible que necesita para su ego. Algunos podrían argumentar que la confrontación directa es la manera correcta de actuar, pero esa es una trampa. De hecho, como dice la psicóloga Ramani Durvasula, enfrentar a un narcisista no hará que cambie, solo buscará nuevas maneras de herirte. Por lo tanto, la confrontación suele darles más material para manipular, así que la retirada es, en este caso, la mejor defensa. Al final, recuerda la cita del sabio Lao Tse: el que sabe cuándo retirarse, siempre será victorioso. En resumen, a veces, la mejor manera de ganar es alejándote del conflicto, protegiendo tu bienestar emocional y recuperando tu poder sobre tu vida. Cuarta, no compartas tus luchas ni sueños con ellos. Uno de los errores más comunes al tratar con un narcisista es creer que podrás obtener apoyo emocional de ellos al compartir tus problemas personales, tus metas o tus sueños. Sin embargo, esto no solo es inútil, sino que puede ser extremadamente peligroso. Los narcisistas carecen de la capacidad de empatizar genuinamente con los demás. En lugar de ofrecerte consuelo o consejos sabios, ellos usan cualquier vulnerabilidad que compartas como una herramienta para manipularte, controlarte o incluso hacerte daño. De esta manera, tus luchas, en lugar de recibir apoyo, se convierten en munición para sus tácticas egoístas. ¿Alguna vez has compartido un problema personal con alguien solo para descubrir que, en lugar de apoyo, esa persona lo usó en tu contra más tarde? Si es así, imagina cómo eso podría empeorar al tratar con alguien cuyo único objetivo es alimentarse de tus emociones para beneficiarse de ellas. Compartir tus vulnerabilidades con un narcisista puede ser una de las decisiones más perjudiciales que puedas tomar. Imagina un gato jugando con su presa antes de devorarla. El gato se muestra tranquilo, sabiendo que el ratón está atrapado y no puede escapar. Del mismo modo, un narcisista juega con tus emociones. Lo que compartes con ellos se convierte en su juguete. Se regodean en tu sufrimiento porque les otorga poder y control. Al igual que el gato, no tienen intención de ayudar o de aliviar tu carga.
sino de disfrutar el proceso de manipulación. Un buen ejemplo de esto se da en las relaciones de pareja. Marta, una mujer que había estado en una relación con un hombre narcisista durante varios años, decidió abrirse y contarle sobre su temor a perder su empleo y la incertidumbre sobre su futuro. En lugar de ofrecerle consuelo, su pareja comenzó a utilizar esta información para atacarla en momentos de desacuerdo. Cada vez que Marta cometía un error o mostraba alguna debilidad, él la hacía sentir aún más insegura, recordándole lo ineficiente que era en su trabajo. En pocas palabras, lo que Marta había compartido en busca de apoyo se utilizó para erosionar su autoestima y fortalecer su control sobre ella. Teresa J. Covert, autora especializada en la psicología del abuso narcisista, señala: el narcisista no conoce el valor de la empatía ni el respeto por la vulnerabilidad humana. Cada debilidad que se muestra es vista como una oportunidad para manipular. Esta cita refleja exactamente lo que sucede cuando se comparte información personal con un narcisista. En lugar de usarla para ayudar, ellos la usan para fortalecer su poder y control. Estudios sobre la psicología del narcisismo indican que las personas con este trastorno de personalidad tienen una incapacidad crónica para empatizar con los demás, lo que les impide entender y responder de manera adecuada a las emociones de otras personas. Según la American Psychological Association, los narcisistas a menudo ven las interacciones interpersonales como una forma de satisfacer sus propias necesidades, en lugar de como una oportunidad para ofrecer apoyo emocional o comprensión. Por tanto, compartir tus luchas con un narcisista puede ser contraproducente, ya que ellos nunca verán tus desafíos como algo genuino, sino como algo que pueden usar a su favor. Algunos podrían argumentar que la comunicación abierta es esencial en cualquier relación, incluso con personas narcisistas. Sin embargo, este enfoque solo funciona cuando hay reciprocidad y respeto. Con un narcisista, la honestidad y la vulnerabilidad no son recibidas con compasión, sino con estrategias manipulativas. A veces, las personas intentan educar al narcisista o esperar un cambio en su comportamiento. Pero esto es un error. El narcisista rara vez cambia y, si lo hace, es solo para seguir alimentando su ego. Séneca, el filósofo estoico, dijo: «Es más valioso ser feliz con poco que vivir con más y ser infeliz». Esta cita resalta una verdad importante cuando se trata de relaciones con narcisistas. A menudo, la paz y la felicidad personal provienen de proteger nuestra intimidad, de no darles más poder sobre nuestras emociones y vulnerabilidades. Al no compartir tus luchas con ellos, puedes mantener tu autonomía y evitar que te manipulen emocionalmente. Aprender a guardar tus sueños y problemas para ti mismo no es solo una estrategia de supervivencia, es una forma de mantener tu bienestar intacto. Al final, lo que importa es tu bienestar emocional, y proteger tu vulnerabilidad es el primer paso hacia una vida más equilibrada y libre de manipulaciones. Quinta cosa que no debes decir o hacer: nunca le digas a un narcisista que lo es. Una revelación peligrosa. La quinta cosa que nunca debes hacer con un narcisista es decirle que lo es, aunque parezca lógico confrontarlos con la verdad. Esto solo empeora la situación. Primero, porque al hacer esto les revelas que los has descubierto, lo que despierta su hostilidad hacia ti. Segundo, porque aunque lo sepan, jamás lo admitirán ni reflexionarán sobre ello. En consecuencia, señalarles su narcisismo solo servirá para alimentar su deseo de venganza. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que piensas que exponer la verdad solucionará todo? Tal vez crees que diciéndole a un narcisista que lo es, lograrás que reflexione, pero ¿realmente crees que eso hará que cambie su comportamiento? Relacionarte con un narcisista es como jugar al póker emocional. Por ejemplo, imagina que tienes una mano ganadora y decides mostrar tus cartas antes de tiempo. El narcisista, al ver que ya sabes su juego, solo responderá redoblando sus esfuerzos para derrotarte. Al decirle que es narcisista, le estás mostrando tus cartas. Sin embargo, en lugar de reflexionar, se pondrá en tu contra, usando ese conocimiento para manipularte o atacarte aún más. Un ejemplo real de esto es el caso de Laura, quien confrontó a su jefe, un narcisista, diciéndole que tenía un problema de egocentrismo y falta de empatía. En lugar de tomar en cuenta su observación, su jefe la ridiculizó frente a sus compañeros, señalando que era ella quien estaba sobreactuando. Lo que comenzó como un intento de conversación honesta, se convirtió en un ataque personal hacia Laura, quien luego fue excluida de proyectos importantes como represalia.
Al final, Laura aprendió por las malas que decirle la verdad a un narcisista solo la perjudicó, como explica el Dr. Craig Malkin, autor del libro Rethinking Narcissism. Los narcisistas construyen una imagen grandiosa para protegerse de un vacío interno que jamás admitirán. Por lo tanto, cuando les dices que son narcisistas, no solo rechazan esa idea, sino que lo ven como un ataque directo a su frágil identidad. Esa revelación los desestabiliza y en vez de procesarla, te atacarán con más fuerza. Los estudios psicológicos también apoyan esta idea. Una investigación publicada en Personality and Individual Differences demostró que los narcisistas tienen un nivel extremo de defensividad cuando se sienten criticados o expuestos. En consecuencia, cualquier confrontación directa sobre su narcisismo es contraproducente, ya que intensifica su agresividad y fomenta más conductas de venganza hacia quienes los descubren. Algunos podrían pensar que confrontarlos con la verdad es la única manera de hacer que se cuestionen a sí mismos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no logra el resultado esperado. Si lo que buscas es que un narcisista cambie, hacerle saber que lo has descubierto no es la solución. Es más efectivo establecer límites claros y protegerte emocionalmente en lugar de intentar que reflexionen sobre su comportamiento. Como dijo el filósofo Marco Aurelio, la mejor manera de vengarse es no parecerse a quien te hizo daño. En este caso, tratar de herir a un narcisista exponiéndolo solo te pondrá en su nivel, arriesgando tu paz mental. La verdadera victoria está en no caer en su juego y en cuidar tu propio bienestar. Sexta, nunca compartas la información sobre tus hijos con un narcisista. Protege lo que más valoras. Uno de los errores más peligrosos que puedes cometer cuando estás tratando con un narcisista, especialmente si es un padre narcisista, es compartir detalles sobre tus hijos. En consecuencia, el narcisista puede usar esta información para hacerte daño a ti y, en muchos casos, también para manipular o perjudicar a los propios niños. No importa cuán inocente o trivial sea la información que compartas, un narcisista nunca vacilará en utilizarla como un medio para obtener lo que quiere, incluso si eso significa dañar a quienes más amas. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable al compartir algo personal? En una relación con un narcisista, esta vulnerabilidad se convierte en un riesgo aún mayor, especialmente cuando se trata de tus hijos. Un narcisista ve a los niños no como seres humanos con sus propios derechos, sino como herramientas que puede usar a su favor. Por esta razón, compartir detalles sobre tus hijos es equivalente a entregar una fuente de munición emocional que puede usarse en tu contra en cualquier momento. La situación es similar a la de un águila que acecha a sus presas desde lo alto. Así como el águila observa atentamente a su objetivo antes de atacar, el narcisista espera pacientemente cualquier información que le proporciones sobre tus hijos para utilizarla en su propio beneficio. En cuanto sabe lo que te importa, se convierte en un arma en su arsenal de manipulación. No le importa lo que suceda con tus hijos, siempre y cuando pueda obtener el control y el poder que busca. Un caso claro de esto es el de Ana, una madre que estaba tratando de criar a sus hijos mientras lidiaba con su expareja. Un hombre narcisista, Ana confiaba en su ex para compartir ciertas informaciones sobre la educación y bienestar de sus hijos, pensando que podía colaborar con él en su crianza. Sin embargo, después de que compartió algunos detalles sobre las actividades extracurriculares de sus hijos, su ex comenzó a usarlos para crear conflictos innecesarios. Cada vez que Ana hacía algo que él no aprobaba, él usaba la información sobre los hijos para atacarla, desestabilizando su paz emocional. Ana finalmente se dio cuenta de que había dado al narcisista las herramientas para seguir manipulándola y dejó de compartir cualquier detalle de la vida de los niños con él. Según Carol McBride, psicóloga y autora especializada en relaciones con narcisistas, los narcisistas no entienden lo que significa el amor genuino o el respeto. Para ellos, las personas son solo una extensión de sí mismos, y usarlas para alcanzar sus objetivos es completamente aceptable. Por esta razón, cualquier detalle sobre tus hijos que compartas, aunque parezca inofensivo, se puede convertir en una ficha de ajedrez en su juego de poder. Además, estudios psicológicos han demostrado que los narcisistas son más propensos a utilizar la manipulación emocional en las relaciones familiares.
Según investigaciones publicadas en el Journal of Personality Disorders, las personas con rasgos narcisistas no solo tienen dificultades para formar relaciones empáticas, sino que también son proclives a usar la información confidencial de sus seres cercanos para controlar situaciones a su favor. Por lo tanto, lo que puede parecer una conversación inocente sobre tus hijos podría convertirse en una táctica de manipulación a largo plazo. Algunos podrían argumentar que es importante ser honesto y abierto en la crianza de los hijos, pero con un narcisista, esto no es más que un peligroso riesgo. En cambio, proteger la información personal sobre tus hijos debe ser una prioridad, para evitar que el narcisista se aproveche de ellos para manipularte. La estrategia más eficaz es mantener una estricta confidencialidad sobre sus intereses, emociones y actividades. Como dijo Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Este principio es fundamental cuando se trata de lidiar con un narcisista. Si aceptas compartir información que sabes que puede ser utilizada en tu contra, te someterás a sus manipulaciones. Por lo tanto, es crucial no solo proteger a tus hijos, sino también protegerte a ti mismo, para evitar caer en sus trampas psicológicas. Séptima, nunca critiques a un narcisista, un error que te costará caro. Criticar a una persona narcisista es como intentar apagar un incendio con gasolina. En lugar de calmar la situación, la intensifica. A pesar de que tengas las mejores intenciones o busques ofrecer una crítica constructiva, ellos siempre lo verán como un ataque personal. En consecuencia, no solo no aceptarás ninguna observación, sino que buscarán venganza y te harán pagar por ello. ¿Alguna vez has intentado dar un consejo o hacer una crítica constructiva y, en lugar de una reflexión, recibiste una reacción desmedida? Si has tratado con un narcisista, seguramente te ha sucedido. Pero ¿por qué es tan difícil que reciban críticas? ¿Es posible que alguna vez cambien su comportamiento ante una observación? Relacionarse con un narcisista es como intentar atravesar un campo de minas emocionales. Por ejemplo, imagina que un narcisista es un globo lleno de aire a punto de estallar. Cualquier intento de hacerle una crítica, por mínima que sea, sería como pinchar ese globo. En lugar de entender el contenido de tu crítica, explotará en una reacción desproporcionada. Además, sus mecanismos de defensa son tan potentes que buscarán desviar cualquier responsabilidad, y a menudo terminarás siendo tú el culpable, por atreverse a hacerles ver algo que no quieren aceptar. Un ejemplo de esto es el caso de Mario, quien durante años intentó ayudar a su pareja narcisista a mejorar algunos aspectos de su vida. Cada vez que Mario intentaba señalar algo de manera constructiva, como la necesidad de mejorar en el trabajo o resolver problemas financieros, su pareja reaccionaba de manera violenta, culpándolo de ser desagradecido o manipulador. Mario se dio cuenta de que cada crítica, en lugar de ayudar, terminaba desencadenando una espiral de ataques hacia él. Finalmente, dejó de criticar, entendiendo que el narcisismo era la barrera que impedía el cambio. Según la psicóloga experta en trastornos de la personalidad, Ramani Durvasula, los narcisistas tienen una piel extremadamente delgada. La crítica, por muy bien intencionada que sea, es percibida como una amenaza a su identidad, y su respuesta es siempre defensiva. Esto explica por qué intentar hacer que un narcisista reflexione mediante críticas es un esfuerzo inútil que, en última instancia, solo te dañará a ti. Además, los estudios también refuerzan esta idea. Un estudio publicado en Personality and Individual Differences reveló que las personas con rasgos narcisistas tienden a responder a las críticas con rabia, rechazo y la necesidad de devolver el golpe. De hecho, su autoimagen está tan inflada que cualquier observación que la ponga en duda es vista como un ataque, lo que les impide aprender de los errores o mejorar. Sin embargo, es posible que pienses que si nunca se les critica, ¿cómo van a cambiar? La realidad es que los narcisistas rara vez cambian por las palabras de otros. Por lo tanto, intentar hacerles ver sus errores es, en la mayoría de los casos, una pérdida de tiempo y energía. La clave no está en criticar, sino en establecer límites claros para protegerte a ti mismo de su comportamiento destructivo. Como dijo el filósofo Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino cómo interpretamos esos hechos. Aplicado a los narcisistas, esto significa que tú no puedes controlar su reacción a la crítica.
pero sí puedes controlar si decides involucrarte en esa dinámica. Al final, es mejor evitar el enfrentamiento y enfocarte en tu propio bienestar. Octava, nunca reveles tus deseos a un narcisista. Uno de los errores más graves que puedes cometer al tratar con un narcisista es decirle lo que realmente te importa. Si compartes tus ilusiones, metas o sueños, el narcisista usará esa información en tu contra. En consecuencia, aquello que más valoras se convertirá en un arma para manipularte o sabotearte. Por esta razón, aprender a manejar la relación de forma inteligente es esencial si quieres protegerte de sus intentos de control. ¿Por qué es tan peligroso decirle a un narcisista lo que te mueve? ¿Has notado alguna vez cómo, después de compartir un deseo o meta con alguien, esa persona parece hacer lo contrario de lo que esperabas? Esto ocurre con los narcisistas, quienes no sienten empatía por tus emociones, sino que ven tus deseos como una forma de manipularte. Si compartes algo importante para ti, lo utilizarán para herirte o sabotearte, porque al hacerlo, mantienen el control sobre ti. La relación con un narcisista es como un juego del gato y el ratón. En este juego, si el ratón muestra hacia dónde corre o lo que quiere, el gato lo atrapa sin esfuerzo. De manera similar, si le muestras a un narcisista lo que realmente valoras, él lo usará para controlarte o desestabilizarte. Por ello, es fundamental ocultar tus verdaderos deseos o aparentar desinterés por lo que realmente te importa, de modo que el narcisista no tenga la oportunidad de usarlo en tu contra. Una situación muy común es la que vivió Emma, quien estaba en una relación con una persona narcisista. Cada vez que hablaba con su pareja sobre su deseo de iniciar un negocio, él la desmotivaba, señalando lo difícil que sería, o desviando su atención hacia problemas insignificantes. Eventualmente, Emma se dio cuenta de que su pareja no quería verla triunfar, y cada vez que ella revelaba sus planes, él encontraba una manera de socavarlos. Al dejar de compartir sus sueños, Emma recuperó su energía y pudo seguir adelante con sus proyectos sin esa carga emocional. Según la psicoterapeuta Wendy Behary, los narcisistas buscan control, y una de las formas en que lo logran es manipulando lo que más te importa. En otras palabras, si revelas lo que valoras, estás entregando las llaves de tu felicidad al narcisista. Además, Behary sugiere que es esencial aprender técnicas de manejo emocional para no caer en sus trampas. Mantener la calma y controlar tus reacciones es clave para no proporcionarles el combustible emocional que necesitan. Estudios recientes han mostrado que los narcisistas son expertos en identificar las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas. Investigaciones publicadas en Personality and Social Psychology Bulletin revelan que las personas con tendencias narcisistas no buscan apoyo emocional genuino en las relaciones. Más bien, buscan oportunidades para ejercer control sobre los demás. En consecuencia, compartir lo que te importa con un narcisista es abrir la puerta a manipulaciones sutiles o abiertas que pueden desestabilizarte emocionalmente. Algunos podrían argumentar que la transparencia y la honestidad son esenciales en cualquier relación. Sin embargo, con un narcisista, esta apertura es un gran riesgo. Si lo que realmente deseas es proteger tus intereses, la psicología inversa y el manejo emocional son herramientas valiosas. Fingir desinterés por lo que te importa o mostrar interés por cosas que no te afectan es una estrategia para evitar que el narcisista encuentre una manera de herirte. Como bien dijo el filósofo Epicteto, domina tus emociones, porque si no lo haces, otros lo harán. Este consejo es especialmente importante cuando tratas con un narcisista. Al controlar tus emociones y proteger tus verdaderos deseos, evitarás caer en su juego de manipulación y sabotaje. Recuerda, el verdadero poder está en no dejar que otros controlen lo que te importa. Gracias por haber llegado hasta aquí, y sobre todo por tomarte el tiempo para reflexionar conmigo sobre este tema tan delicado. Si te ha gustado el video, no olvides de compartir a quien le sirva de ayuda. Además, deja tu apreciado like, así el video llegará a más personas, y por último suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta el próximo video, y no olvides, cuidar de ti mismo es siempre la mejor inversión.